Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Espacio infinito para usted ir y poner su caridad en las manos de los salesianos que regentan esta institución para apoyar a esos jóvenes que están en alto riesgo, gente sin oficio y sin beneficio, presas fáciles de la delincuencia. Pero allí se le da una formación exquisita. Gente que van a ser mañana útiles al país y a su familia, indiscutiblemente. Entonces es una labor que hay que apoyar. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo, ahí está el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Bien, bueno, iniciando el programa, yo vi el país conoció ayer o antes de ayer, de una encuesta que señala que la alcaldesa de Santo Domingo es la de mejor ejercicio en toda la América Latina y el Caribe. Y la verdad que yo no sé, porque esas encuestas son tan raras. CB Consulta, es un señor Bultier, argentino, que se dedica a esos asuntos, pero yo no voy a poner en duda la encuesta. Lo que me choca es, ¿qué diría o qué dirá el señor Hipólito Mejía que él, como se dice, a pulmón lleno, siempre ha manifestado que no cree encuestas, porque las encuestas siempre son todas manejadas? Entonces, yo no sé si los periodistas le han hecho alguna pregunta, super reporteros, callejeros, porque tiene que ser un hombre, tiene que ser un reportero callejero, porque el hombre es callejero. Entonces, preguntarle si le satisface esa encuesta que señala que su hija es la mejor alcaldesa de toda la América Latina y el Caribe. Y la verdad que yo creo que la gente aquí, el mundo anda loco, porque yo no sé cuál es el trabajo que no sea el de limpiar algunos parques, que ha sido una constante en la ejecución de sus tareas de gobierno municipal. Pero eso es lo único que se puede exhibir, prácticamente el arreglo de algunos parques y eso entonces, eso lo hace ser mejor. ¿Qué es lo que hacen los otros entonces, señores? Porque hay que ver, hay alcaldes en América Latina que manejan el transporte de la ciudad. Creo que el de Bogotá, el transporte está a cargo del ayuntamiento. El alumbrado eléctrico está a cargo del ayuntamiento,
Hay muchas, por ejemplo, la recogida de basura la hacen, bueno, tal vez hay empresas privadas que hagan el trabajo también, como aquí. Pero la reconstrucción de calles, por ejemplo, la hacen esas alcaldías. Pero aquí nada de eso que yo estoy mencionando lo hace esta alcaldía. Es decir, ¿cuáles son las cosas que hacen los alcaldes para valorarlo? Porque la verdad que sí, en América Latina, solamente un alcalde se destaca como mejor que los demás y su trabajo es arreglar algunos parques, porque es que yo no veo más. Y si hay más, que me digan cuáles son esas acciones que salen de la alcaldía y que hacen de la alcaldía dominicana, del Distrito Nacional, la mejor de América Latina. Porque aquí no se arregla un badén. Son muy pocos los badenes que se arreglan. Las aceras y calles con los mismos problemas. Hay que ver los cables aéreos de teléfono, de electricidad, etcétera. Pero yo respeto lo de la electricidad porque uno sabe que en el mundo entero la electricidad se transmite así, con postes de luz y alambres aéreos, gran parte, porque hay algunas que son ciudades muy ultramodernas, que son soterrados los cables, etcétera. Pero, ¿cuáles son los demás trabajos? La rotulación de calles, por ejemplo. El agua, eso lo administran los ayuntamientos. En cualquier ciudad más o menos organizada de América Latina, hay alcaldías que manejan esas cosas, el agua, otros manejan el tránsito, el manejo del tránsito. Es decir, hay muchísimas acciones de políticas municipales que la tienen que ejecutar muchos alcaldes. Porque si a mí me dicen que el alcalde de México, de Ciudad de México, o el alcalde de Buenos Aires, solo, ¿qué harían? Bueno, rotulan calles. Entonces, rotular calles tal vez menor, se destaca menos que limpiar y arreglar parques, parquecitos de recreo para la población, que es donde la alcaldía de Santo Domingo más ha trabajado. Entonces, ¿cuál es el trabajo que hacen los alcaldes de más? Los de las demás ciudades grandes de América Latina, ¿qué hacen? Y segundo, si esa encuesta, el propio gestor de la señora alcaldesa, si el propio gestor y padre la cree, porque él dice que no cree en encuestas. Por eso digo, esto es risible, por no decir frustratorio. Bueno, estos países, la gente anda loca. Yo creo que el asunto es de dinero. Todo el mundo anda buscando, como dicen, el dinero, tras el dinero. Y se inventan cualquier cosa disparatada o cualquier encanto, porque son profesionales del halago, todos estos encuestadores y gente que acostumbran a hacer todos estos alardes declamatorios a favor de presidentes y de dirigentes políticos, principalmente de los funcionarios públicos. Porque hay que ver, señores, el nivel de los servicios públicos en este país. Bueno, están tan pobres los servicios públicos en este país que el periódico El Nacional sabe que mañana es el discurso del presidente de la República rindiendo cuentas en la Asamblea Nacional. Y el periódico se adelanta, hace unas encuestas populares a nivel de la calle y le pregunta a los ciudadanos cuáles son los temas que ellos quisieran que el presidente le diera prioridad en su discurso de rendición de cuentas. ¿Y cuáles son los temas? Los servicios. Y eso debe ser preocupante. Porque este gobierno, que ha tenido años ya de servicio trabajando para el país, este gobierno ha anunciado tantas cosas
y no se han realizado tantas cosas anunciadas, tantas promesas que lo sabe la gente. Entonces, en el área de los servicios, la gente se queja que la salud, la educación, el problema del agua potable, la energía eléctrica, el problema de la educación, todo eso esos fueron los problemas que la gente abordó, la canasta alimenticia, que encuentran caros los productos, y es verdad que los productos alimenticios cada día están más difíciles para la gente, y eso hemos dicho tantas veces aquí, solo se reducen los precios de los alimentos, solo se reducen con producción, con más producción, porque no hay forma de que usted, un producto que sea escaso, usted lo va a conseguir barato. El plátano, si vale 30 pesos, 28 y 29 pesos en un supermercado, es porque no hay plátano. Porque cuando hay mucho plátano, ese plátano tiende a bajar, y baja porque tiene que bajar, porque si no se daña, es perecedero el producto. Pero así es que estamos. Tantas deficiencias, la gente se queja de eso, llega a los hospitales, muchas veces no tienen ni siquiera los medicamentos. El caso Senasa fue un caso también tan emblemático de la caída de los servicios, porque se refleja inmediatamente en la gente que va buscando la asistencia, la asistencia médica, va buscando el consejo del profesional de la medicina, va buscando el medicamento a la farmacia, etcétera, etcétera. Esas cosas, si se le dificulta, la gente la va a sentir, no hay duda. Entonces hay muchos problemas de ese tipo. A nadie es un secreto que hay apagones, para nadie es un secreto las dificultades de agua, las dificultades de transporte, el problema de la salud, ya lo dijimos, el problema de la educación, muchas escuelas en malas condiciones, estudiantes que se quedan sin espacio de aula, etcétera, etcétera. Entonces, caminos vecinales, carreteras, todos esos son los problemas que la gente le plantea, que quiere que el presidente trate eso. Y generalmente los presidentes hacen recuentos hasta pormenorizados, como se dice, de una serie de obras grandes y pequeñas que van a hacer, que piensan ejecutarlas, que serán ejecutadas, y al final termina todo en agua de borrajas, o no todo, pero una gran parte de esa oferta o de esa promesa termina en agua de borrajas. Yo voy a poner en un rato, vamos a ver una imagen de una de las presentaciones de rendición de cuentas del presidente Abinader. Yo cogí una al azar, prácticamente al azar, 2024, porque tiene un margen entre el 24, 25, 26. Obras que fueron anunciadas por el presidente y que la oposición tendrá, me imagino yo, los oídos puestos ahí. Tal vez se han ido más atrás, pero ya es tan tarde allá atrás que chocarían esas obras que no estén por lo menos terminadas. Aquellas obras que arrancaron en el 2020 o en el 2021 y que el presidente la anunció con mucho entusiasmo y bueno, y la gente aplaudió lo presente en la asamblea y el pueblo se carga de emoción al oír que le van a hacer tantas cosas. La gente, bueno, pues se siente muy bien. Pero vienen los años, pasan y la gente se va dando cuenta que las cosas se van quedando y quedan mal. El presidente, en muchas respuestas políticas, ha tomado como herramienta de defensa y hasta de bullying, vamos a decir, para la oposición. Y le ha señalado, señores, tengan cuidado con el Google, porque ese Google denuncia a esos que le encanta la crítica, o vocearle las cosas al que está gobernando y después no se acuerdan de las cosas que ellos dejaron de hacer. Pero el Google se lo delata. Esa es una herramienta, diríamos, de defensa política que el presidente utilizó. Y lo utilizó casi en tono burlesco con la oposición. Pero ¿qué pasa? Hoy yo sé que la oposición va a estar buscando
hurgando. ¿Qué cosas no se han hecho de las que se prometieron? Entonces, ¿cuántas cosas se prometieron? ¿Cuántas obras prometidas? Yo tengo, vamos a decir, cogimos un fragmento del discurso del presidente en 2024 y yo lo voy a poner para que el público que escucha y ve este programa pueda deducir qué cosas de estas se han cumplido del discurso del 2024. Porque el presidente anunció todo lo que se iba a inaugurar entre el 25 y el 26, anunciado en el 24, y las que ya se habían ejecutado, que venían desde el 20. Entonces, para que cada quien saque conclusiones, y la oposición y quien sea tenga y anote alguna de esas. Me refiero nada más a las obras públicas, porque ese discurso es muy largo. El discurso de casi 2 horas que hizo el presidente ahí. Pero vamos a oír este fragmento del discurso de rendición de cuentas del presidente en el 2024. Son unos minutos apenas, pero vamos a escucharle ahí. Y el monorriel, cuya primera prueba será en abril, para empezar a operar en su primera fase a finales de este año y la segunda fase a finales del 2025. Este sistema integrado de transporte consolidará Santiago como una auténtica metrópoli. De la misma manera, el sistema integrado de transporte de Santo Domingo, anunciado por nosotros en agosto del 2023, ya le fueron depositados los recursos para en este primer trimestre empezar la licitación del teleférico de Santo Domingo Oeste, que va desde el kilómetro 9 hasta Jaina, que será uno de los 5 componentes del sistema integrado de Santo Domingo. Siendo los demás el tranvía Avenida Churchill con Avenida Independencia, el tren Jaina-San Cristóbal que está en diseño y el tren urbano de Santo Domingo que está en proceso de subir la licitación en la DGAPP. Amigas y amigos, en la actualidad tenemos en ejecución 278 obras por un monto de más de 80.000 millones de pesos. Durante el año 2023 se concluyeron 122 obras, cuyo monto total fue de 40.000 millones, el más alto en los últimos 10 años. Y dentro de las obras concluidas, podemos citar, concluidas en el pasado año, la autopista Duarte, entrada de Santiago, desde el aeropuerto hasta la Fortaleza. La reconstrucción, como lo dije anteriormente, de la autopista Duarte desde Navarrete hasta Montecristi. La reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo en la etapa número 1. La ampliación de la avenida Rafael Fernández Domínguez, antigua carretera de San Isidro, de 2 a 8 carriles en el tramo Charles de Gaulle, hípica de Santo Domingo Este. La construcción de la avenida Freddy Veras Goico, que es la llamada hípica, desde la avenida Fernández Domínguez hasta la carretera Mella en Santo Domingo Este también. La reconstrucción de la carretera Guayubín, Las Matas de Santa Cruz, que lo dije con Copey, Pepillo Salcedo y provincia Montecristi. La construcción de la carretera Rancho Arriba, Sabana Larga en San José de Ocoa, que era años esperando la llamada carretera Cibao Sur. La construcción de los puentes Pontón y la 7S en la carretera Duarte. La construcción de la carretera Guazumal, la Cumbre Tamboril. La construcción de la carretera Juan Vera, Giro de Agua, Palo Alto, también en Santiago. La reconstrucción de la carretera San Víctor, Jamao al Norte, en la provincia de Espaillat. La carretera Villeliza, Punta Rusia, La Ensenada, en Montecristi. La construcción de la carretera Chirino, Monteplata. La construcción de la avenida Cordillera, Higüey, Aguacate.
la construcción del edificio de la Universidad de la Policía Nacional, la construcción del muelle de Sabana de la Mar, la reconstrucción de la entrada de la Romana, avenida Profesor Juan Bosch, la construcción del puente Sabaneta sobre el río Camus en La Vega, la construcción del puente Cangrejo sobre el río Camus en Puerto Plata, la reconstrucción de la carretera Samaná La Galera, la reconstrucción de la carretera La Mata Angelina, la reconstrucción de la carretera Cotuí, La Mata Pimentel, la terminación de la carretera Jacagua Palo Alto de la provincia de Santiago, la construcción del Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAE en Santo Domingo Este, entre muchas otras obras. Estas son promesas cumplidas. Y entre las obras más importantes a concluir en este año 2024 podemos destacar la circunvalación de Baní, la ampliación de la autopista Duarte, cruce de Controva, Santiago, de 4 a 6 carriles, puente de la solución del kilómetro 9 de la autopista Duarte a la entrada a Santo Domingo, la circunvalación de los Alcarrizos, la avenida ecológica tramo Juan Pablo II Caucedo, que está bastante avanzada, la avenida Circunvalación de San Francisco de Macorís, la entrada de Samaná en los próximos meses, la avenida de la Circunvalación de Moca, la carretera Hondo Valle, Juan Santiago El Cercado, la carretera Atomayor El Puerto, la carretera Atomayor Sabana de la Mar, la marginal de la autopista Las Américas en su tercera etapa, el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, el edificio del Tribunal Constitucional, la reconstrucción de la carretera Vallaguana El Puerto en la provincia de Monteplata, la reconstrucción de la carretera Hacienda Estrella El Prado Monteplata, la carretera Guerra Vallaguana, la reconstrucción de la carretera Loma de Cabrera, Manuel Bueno, Las Lanas en el tramo 1, el mercado de La Vega, el mercado de Higüey, el puente Lebrón en Pedrobrán, la reconstrucción de la carretera Guaroa, Comendador hasta la frontera en Elías Piña, el puente La Otra Banda, entre muchas otras obras que terminaremos en este año. Bien. Para los que llevan anotaciones, señores, el presidente anunció muchas cosas ahí que han entregado, que hablen las comunidades, los partidos de oposición tienen que tener su lápiz afinado, sus puntas afiladas, y entonces ustedes toman nota y le hacen sus señalamientos al presidente. La que se iban a entregar en el 24 y en el 25, que fueron esas últimas, señores, pásenle revista a ver si están listas todas esas obras. Porque la verdad que hay muchas de esas que están, óigame, bien atrás. Porque lamentablemente así se han ido acumulando reconstrucciones, pero hacen reconstrucciones de tramos muchas veces los gobiernos. Entonces comienzan la Duarte, por ejemplo, para la Duarte, el presidente ahí prácticamente le ha dicho, señores, nosotros estamos trabajando en la Duarte, pero la Duarte tiene 6 años. Se han inaugurado tramos, retorno. Y entonces, ¿cómo se va esa reconstrucción que dice el presidente de la carretera Duarte, desde Controva hasta Santiago? Todo el mundo sabe que eso tiene una paralización ahí, que es una vergüenza que un gobierno tenga 6 años trabajando con la ampliación de un carril, porque es uno a cada lado, en la isleta central. Y no hay forma de que se termine ese trabajo, y lleva 6 años. Entonces, todas esas obras anunciadas, ejecutadas y que se iban a ejecutar en el 24, ese discurso es del 2024, pero ya vamos en el 2026, y muchas de esas obras no están ni en la mitad, muchas de ellas. Entonces, vamos a esperar a ver que el presidente hable mañana, a ver cuál es el resultado de esas cosas que se anunciaron en el 24, que iban a estar listas ese año, en el 24, porque estamos hablando de febrero del 2024. Entonces, vamos a esperar, porque mañana el presidente va a hablar. Y esas obras o se repiten para hacerlas y para terminarlas, o se anuncian como ya realizadas, porque le pasó el 24, porque estamos hablando de febrero ahí, le pasó todo el 24 y le pasó todo el 25, es decir, estamos hablando de 2 años
para la ejecución y la entrega de esas obras. Así que ese es el reto, pienso yo, que tiene el presidente con ese Google, que es su principal opositor mañana de no resultar, diríamos, todos esos anuncios y esas promesas de entrega ser realidad. Vamos a esperar. Vamos a una breve pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Que desde el poder se adoptan tantas prácticas buenas, malas, vistas por distintas, vamos a decir, no ideologías, porque ya no existen ideologías, eso es muy difícil ya, pero el cristal político, que usted ve las cosas como a usted le convenga verlas. Hay obras que le satisfacen a uno, otros las critican, no vale que las cosas funcionen, siempre se le busca, como se dice, la quinta pata al gato. Bueno, ya con el metro, algunas personalidades, algunos técnicos y personas, ingenieros que han hecho observaciones de que hay algunos vicios, algunos fallos, pero hasta ahora parece que no ha habido ningún inconveniente serio porque siguen rodando los vagones y el tren sigue alando sus vagones y la gente se está montando con mucha confianza en la línea recién entregada al público. Pero hay que tratar de que las cosas sigan bien y que se desarrollen bien, porque eso va en beneficio de todo el pueblo dominicano. Ayer yo decía que esa obra, a pesar de ser una obra tan importante y un esfuerzo también de trabajo del gobierno, del presidente Abinader, pero entendía yo como que hubo poco fasto, como poca celebración, diríamos, de entregar una obra como esa, tan importante. Pero también yo decía ayer, en estos pueblos se adoptan casi como derechos de autor. Hay obras que se ponen como que tienen derechos de autor, aunque la haga otro, no solo por continuidad del Estado. Bueno, que se inició, por ejemplo, en un gobierno que no es el suyo y usted la terminó. Pero eso, visto así, tal vez uno diga, bueno, esa obra tiene derecho de autor, el que la inició. Pero hay otros que son, diríamos usted, la iniciativa la toma usted. Son
obras que no, ningún gobierno, por ejemplo, se atrevía a iniciar obras de esa envergadura, y entonces ese derecho de autor lo tienen muy pocos. Y uno de ellos es el caso de Balaguer y las presas. Las presas son obras que aunque la haga otro gobierno, usted como del gobierno, bueno, por ejemplo, ahí están haciendo la presa de Guayubí, de Dos Bocas, se ha anunciado que se está construyendo. Pelempito fue otra presa, Pelempito, bueno, no me acuerdo cómo que se llama. Bueno, no es Pelempito, no, ese es el hoyo de Pelempito. Es la presa que se hizo aquí por Pireo, Constanza, ya en el gobierno de Leonel Fernández. Sin embargo, cuando usted ve esas presas hechas por ese gobierno y usted dice, pero es que eso como el derecho de autor de esas obras se le deben a Balaguer, porque Balaguer era el que le inicia aquellos colosos de presas, era la que iniciaba Balaguer. Con el metro pasa lo mismo. El metro, el gobierno de Danilo Medina hizo un esfuerzo de metro, hizo una línea de metro, y el gobierno de don Luis Abinader ha hecho otra línea de metro. Sin embargo, esa obra, decía yo ayer, se ve como con derecho de autor de Leonel Fernández. Porque Leonel Fernández creyó en esa obra primero, cuando la gran mayoría, primero de todos sus adversarios, dudaban de ella. Y los que no eran sus adversarios ponían cierta interrogación, como se dice, bueno, es una obra, parece como demasiado exigente en la tecnología y además una obra muy difícil de construir, un metro por debajo de esta ciudad tan grande y tan pesada. Bueno, pues se puede derricar todo. O el agua, una corriente de agua puede ir dañando, qué sé yo, las bases y se derrumba aquello y la gente sin experiencia de esto. No de ferrocarriles, porque ferrocarriles tenemos desde el siglo XIX, que fue el ferrocarril central dominicano, pero sí de metro, de subway, vamos a llamarle así, que aunque hubo un túnel en Puerto Plata, pero prácticamente es un pedacito de túnel, construido en el gobierno de Ulises Heró, señores, en 1890 y algo por allá. Entonces, eso fue una decisión de Estado firmísima del presidente Leonel Fernández, de lanzarse a hacer una obra de esta magnitud, un metro. Y eso son palabras mayores, porque las ciudades que tienen metro, hay que ver, ciudades como Moscú, Nueva York, Londres, todas esas ciudades grandes, en Alemania ya hay metro, en España, ya hay todas las ciudades grandes de Europa y de América Latina, también muchas tienen metro. Pero República Dominicana hizo su metro, pero eso, digo yo, se ve en esa obra ya como derecho de autor de Leonel Fernández. El caso de Santo Domingo, Metro Santo Domingo. Por eso digo yo, tal vez el gobierno no quiso como celebrar mucho. O decía yo ayer, tal vez por los temores a tantas dudas que se han creado y tantas observaciones que se hicieron de ciertos vicios visibles y otros ocultos, según los más versados. Entonces yo digo que el gobierno como que le cogió miedo a hacer una celebración grande de una obra de envergadura como es esa, que han sido escasas en este gobierno, indiscutiblemente. Esa ha sido la pura realidad. Bueno, el director del Servicio Nacional de Salud, yo le voy a recomendar al señor Landrón, que se ve muy activo y quiere darle respuesta a muchas quejas que hubo y que hay en el sector salud, principalmente en el área hospitalaria. Y él, decíamos nosotros la semana, que llegó como esas escobas nuevas, y que las escobas nuevas barren bien, se acostumbra aforísticamente, se dice en República Dominicana, ¿sí?
Pero ya veo que le va a entrar ese síndrome también que le da a los funcionarios, que comienzan a entusiasmarse y comienzan a hacer promesas y a anunciar lo que no van a realizar. Ya anunció que vamos a hacer un centro de atención primaria porque ya tenemos problemas con los hospitales especializados. Señor, concéntrese en lo que usted está haciendo ahora. De esas promesas, que eso no es por ahora. Ahora, si el presidente la quiere anunciar, porque el presidente tiene, diríamos, la capacidad de mandar una promesa de un tipo de obra como esa, que la puede mandar a hacer y construirla, porque es el presidente, una decisión del presidente no se va a echar para atrás. Pero usted es un funcionario menor que sabe que no tiene los recursos ni el presupuesto para eso. Entonces, concéntrense en lo que usted está haciendo, siga haciéndolo bien, gánese su espacio ahí. Y dejen de estar haciendo promesas que no van a cumplir, porque eso, así es que se van dañando los funcionarios. El señor Landrón, joven, y llega con muchos bríos, pero ya parece que siente como que se realizó todo, ahora vamos a anunciar promesas, hacer promesas. Termina el padre Villini. Vaya usted y dele empuje a eso, y vaya al hospital de Macorís, o vaya por el hospital de San Pedro, o el hospital de Azua, o el Cabral Ibáez, miren a ver qué deficiencia hay allí, y corríjanlas, porque aquí lo que más hay es problemas en hospitales, en clínicas rurales, clínicas urbanas, etcétera, etcétera, porque uno sabe la cantidad de problemas que hay. Y usted va a Dajabón y va por allí, donde quiera que va, una comunidad de estas, siempre hay problemas porque ya son construcciones muy viejas, otras son muy pequeñas, las poblaciones van creciendo, tenemos millones de haitianos aquí que hay que darle atención médica. Entonces póngase en eso y deje de estar haciendo promesas que no la va a poder cumplir, porque entonces crea expectativas que no se cumplen y luego le caen también todo ese aguacero, esas calamidades terminan cayéndole al propio gobierno cuando comienzan a anunciar cosas que no la van a poder hacer, porque ni siquiera presupuesto tienen para eso. Imagínense que fíjense el ejemplo que hemos puesto ahí, el presidente mismo hablando de cosas que uno sabe que una gran parte de eso no se han terminado y se hicieron, muchas de ellas se hicieron mal. Y la mejor prueba es que el ministro que ejecutó las pretensas o las supuestas o las reales 228, 200 y pico de obras que anunció el presidente, fue sustituido. Si usted está haciendo un buen trabajo y usted le da respuesta a todas esas obras que dijo el presidente, entonces los méritos deben ser que usted siga al frente de la institución. Pero ¿y la Duarte se ha terminado? O el 9 no se ha podido terminar. Y el presidente está anunciando el 9 y ya diciendo que lo van a terminar en el 2024 y vamos en el 2026. El teleférico de Santiago se iba a terminar en el 2024. A más tardar en el 2025, comenzando el 2025, y ya vamos comenzando el 2026. Y eso está muy atrasado. Ese monorriel de Santiago. Y así, las obras de conexión o interconexión urbana del transporte. ¿Ustedes oyeron todo lo que dijo el presidente? Eso es en el 2024. Pero nadie ha visto ni siquiera la licitación del monorriel metropolitano, que es una sustitución del proyecto de tren metropolitano que había. Entonces, las cosas no se pueden estar festinando, porque al final terminan como un boomerang. Se le devuelve eso a usted. Y lo que hace uno es el ridículo, lamentablemente. Bueno, entonces, así le pasa también al secretario de Trabajo, el ministro de Trabajo. Señores, dejen de estar hablando vacuencia, como se dice. Esa señora Ligia Bonetti hizo un artículo bien pensado, bien escrito y bien pensado. ¿Cómo es posible que un país con las deficiencias de productividad que tiene, usted va a reducir o va a plantear que se reduzca el horario de trabajo? Bueno, que si se trabajan 8 horas diarias, vamos a trabajar 6.
o que de 5 días vamos a trabajar 4, y que eso va a ir en beneficio de los empresarios dominicanos. Dice el ministro de Trabajo, un hombre que nunca ha hecho ni siquiera nada, que es un burócrata, que nunca ha tenido un negocio de nada. Porque si usted me dice que usted es un empresario, y usted como empresario nota que si se puede bajar el tiempo de labor y se dé más descanso y el trabajador tal vez rinde más, qué sé yo, bueno, lo que usted quiera, al win. Pero, ¿cómo es posible que un hombre que no ha iniciado una obra nunca de nada, de ningún negocio, que es un burócrata, ministro de Trabajo, vaya usted a ver el trabajo allí, y que usted refute a una dama que es de la primera ejecutiva del país, porque esa es una empresa grande la que ellos tienen, su familia, y tienen experiencias vividas de más, sus vivencias de más, para refutarla a usted con un simplismo. Ah, no, eso funciona, eso está bien, eso le va bien a los empresarios. Y esa señora, jefa de empresarios aquí, dice que eso es una idea disparatada porque es un país con una baja productividad. Y todo el mundo sabe cómo que los dominicanos trabajamos. Entonces, esos son los ministros del gobierno. Dígame usted, ¿qué mejor que se queden como árbitros y dejen que eso sea una discusión entre empresarios que al final son los que van a pagar los trabajos de la mano de obra del obrero dominicano o del obrero que ellos empleen? Ellos sí saben cómo es que se bate el cobre, no un burócrata que lo único que sirve para ir a atender un salario que se lo paga el Estado, el gobierno, como ministro de Trabajo, sin experiencia de ningún tipo en asuntos ni siquiera laborales, menos industriales o comerciales, que son ese es el verdadero duramen del problema, como usted dice, el verdadero corazón de la economía. Están en esa gente que son los que producen, ellos son los que saben cómo que le entra el agua al coco, como se dice siempre en forma muy regular. Pero es que comenzamos a hablar disparate y en este país no hay fallo. Bueno, uno no sabe dónde que vamos a terminar. Bien, vamos a una breve pausa y seguimos con el programa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, vamos a invitarles a que puedan obtener una buena lectura, una lectura limpia, de buena elocuencia,
producto de ese recto juicio de razón y de palabra del doctor Marino Vinicio Castillo. Todas las semanas, en forma continuada, y el doctor Castillo, con esa energía de esos guayacanes, como se dice, y esa cabeza de patricio romano del doctor Marino Vinicio Castillo, nos brinda todas las semanas sus reflexiones en la pregunta, su blog La Pregunta. La importancia innegable de los informes rendidos por Insight Crime para entender estas cosas. Ese es el artículo del doctor Marino Vinicio Castillo en su blog La Pregunta. Bien, vamos a seguir con el programa. Bueno, hay un detalle, precisamente que lo voy a unir con ese comentario anterior que hacíamos de los asuntos laborales, porque la señora Ligia Bonetti hizo ese planteamiento tan serio y viniendo de una gente autorizada como esa gente, como ella y sus padres y sus hermanos que son empresarios, que están al frente de su empresa, una empresa ya muy experimentada, y de la primera empresa de este país, grande. Y, por ejemplo, ¿cómo usted hablar como este simplista, digo yo, ministro de Trabajo? Sí, eso es conveniente, la reducción del horario laboral, sin una experiencia de nada, repito, de este burócrata. Solo pensar en esos aranceles que tiene el gobierno de Donald Trump en mente, y no en mente, aplicándolo a empresarios dominicanos. Imagínense usted, gente que exporta a Estados Unidos. Ahora, en vez de 10, es un 15%. Eso es complicado, porque todo el mundo sabe que eso afecta a los mercados, y más a países pequeños, emergentes como nosotros. Es complicado, pero además, eso le resta competitividad, le resta beneficio a los empresarios locales que hacen productos que pueden exportar, o qué sé yo, tienen negocios para exportar y hacer llegar exportación a los Estados Unidos. Eso, no hay duda que le complica la vida al sector productor. ¿Y usted cree que en ambientes como eso se puede estar hablando de pagar más y trabajar menos? Como está esta cosa, yo creo que son cosas ilógicas. Y más, porque también este gobierno, quiero referirme a ese caso de Donald Trump, que ayer hablábamos de esa irracionalidad con que se están haciendo las cosas en este país. Ese discurso insulso, decíamos nosotros ayer, su sustancia, temas como, bueno, la migración, es verdad que el presidente dio una orden y paró eso. Bien, pero decíamos nosotros, y lo hemos dicho aquí, que lo que hacen con la cabeza lo desbarata con los pies. ¿Por qué? Porque esa orden del presidente Trump, propia de ese individualismo de él, tan fuerte y tan sectario que tiene también, paró en seco ese flujo de ciudadanos del mundo cruzando la frontera de Estados Unidos o presionando por cruzarla. Y él detuvo eso con órdenes dadas a un personal que cumple las órdenes en la frontera. Muy bien. Mire, por aquí no se puede entrar. Y se cerró el paso. Y yo he dicho por ahí que no pasa ni la mosca del Mediterráneo, ni la mosca de las frutas pasa por esa frontera de Estados Unidos con México. Muy bien. Pero esa es una buena idea. Pero entonces la aplicación de esas políticas de ICE o de ICE, usted ve gente con una actitud terrorista, la autoridad nacional. Y en una democracia como la es la democracia norteamericana, usted no puede aplicar métodos de un hombre enmascarado, una autoridad, un policía enmascarado, un policía que no pueda mostrar su rostro,
una personalidad que usted ve como si fueran gente que van atacando a delincuentes. Y a veces paran familias, niños y cosas y los tratan como si fueran salvajes. Y eso ha traído muchos inconvenientes, muchos disgustos en la sociedad norteamericana, muertes por los excesos que tienen esta gente. Entonces, yo creo que eso el presidente Donald Trump no habló de esa dureza con la que se están aplicando sus políticas migratorias, pero son muy fuertes. Entonces no hay que, cuando usted se enmascara, repito, en una democracia, usted está actuando como si fuera un terrorista. Eso está mal, porque usted tiene, o sea, una autoridad no puede andar sin rostro, visible. ¿A quién le temen? A que le hagan una medida de terrorismo a la gente. Pero la gente no tiene que comportarse así, porque usted lo único que tiene que decirle, mire caballero, usted tiene su documento, si no lo tiene al día tengo que detenerle. Y si se quiere fugar, bueno, usted le cae atrás, lo busca, lo que sea, tienen domicilio, usted lo consigue, la autoridad, pero no tiene que romperle un brazo o darle 2 tiros. Porque también esas cosas han sido muy duras y se le ha criticado al propio gobierno. Entonces ha encontrado un rechazo el presidente Donald Trump con esas políticas tan duras, y eso yo no creo que sea bueno, porque entonces está actuando como un verdadero Führer. Hemos dicho, el Führer fúrico, y eso está mal. No hay duda que en Estados Unidos no se puede aplicar una política así, porque ahí hay una democracia, y en las democracias no se puede actuar con esas conductas tan hostiles y tan propias del sectarismo político, esa actitud también de estampida que ha creado el propio presidente. Con esos aranceles ahora no se sabe si es 15 o es 10. Está en una duda que no se sabe qué es lo que se va a aplicar. Pero si nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio, hay que respetarlo, pero tampoco se respeta. Es decir, el presidente actúa y no toma en cuenta que esas cosas se hicieron por vía del Congreso de los Estados Unidos. Es decir, el Congreso de Estados Unidos fue el que aprobó el DERECAFTA con República Dominicana. Entonces, una decisión del Congreso no puede venir el presidente y tumbarla con un capricho. El Estado soy yo, el Estado el gobierno es mi capricho. Eso no puede seguir así en Estados Unidos. Entonces estos países también no pueden hacer nada, porque ¿quién va a enfrentar al imperio, como se dice? Si derivamos casi todos lo bueno y que nos llega del mundo, generalmente viene, la gran mayoría viene de ahí. Entonces tenemos como prácticamente que callar. También hay una política aquí que choca con los hoteleros. Es decir, aquí los 2 negocios más representativos, vamos a llamarle así, de la economía nacional, los 2 negocios más publicitados y más aplaudidos son 2 negocios evasores de impuestos. Y entonces, turismo no paga impuestos y evade el pago de impuestos, cobran también el ITEVI y se lo cogen. No lo pagan todos, las denuncias están ahí. Ganan hasta 86 mil millones de pesos por año, dice el Banco Central, según el señor Andy Dawai, un economista investigador. Y resulta que solamente pagan 1.200 millones de pesos y se ganan 86 mil millones de pesos, como esto, y declaran pérdida la gran mayoría. Entonces son los 2 negocios más publicitados, los 2 negocios más aplaudidos por la autoridad nacional y como el éxito de las políticas económicas del propio gobierno. Es el turismo y las zonas francas. Entonces las zonas francas no pagan impuestos y el turismo declara que pierde. Y entonces, ¿a dónde que vamos? Si esos son los 2 mejores negocios con lo que tenemos. Y la minería, miren cómo es. Ahí está la presa de Atillo. ¿Dónde está el agua de Santo Domingo? Si quisieran traer agua de Atillo, ¿cómo la van a traer? Un agua que está envenenada. Es decir, hay cosas que yo creo que tenemos nosotros que poner claro antes de
Por eso, esa reducción laboral, señores, pongan su cosa primero. Vamos a poner este país donde tiene que estar, como dijo la señora la señora Bonet. Y entonces después hablamos de todos esos encantos del trabajo. Pero la verdad que queremos poner la carreta delante de los bueyes. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol, o Comenzando la Noche. Mañana, 27 de febrero, nuestra fecha de independencia. Ojalá el espíritu de patria y de patriotismo siempre esté presente en nuestros pechos, en nuestros corazones. Porque la patria, como dice el doctor Castillo, no se sobrevive. Usted tiene que estar pendiente de su patria y darlo todo por su país. Gracias una vez más y nos vemos el lunes.